Sofía cerró los ojos cuando Diego le susurró al oído aquellas 3 palabras que había esperado escuchar durante meses. La brisa nocturna de Coyoacán movía su cabello mientras caminaban por las calles empedradas, lejos del bullicio del centro de la Ciudad de México. «Te amo, Sofía», repitió Diego deteniéndose bajo la luz amarillenta de un farol. No sabes cuánto tiempo llevaba queriendo decírtelo. Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Diego Hernández, el arquitecto más prometedor de la ciudad, el hombre que había llegado a su vida como una tormenta de verano, finalmente había abierto su corazón. «Yo también te amo», respondió ella, tomando su rostro entre las manos. Se besaron bajo las estrellas, sin saber que esa sería la última noche en que todo sería perfecto entre ellos. Al día siguiente, Sofía despertó con una sonrisa que se borró cuando vio las noticias en su teléfono. El titular la dejó helada. Diego Hernández vende la histórica Hacienda San Miguel por 50 millones de pesos. La Hacienda San Miguel no era cualquier propiedad. Era la herencia de 4 generaciones de la familia Hernández, una joya colonial que había resistido revoluciones, terremotos y el paso del tiempo. Diego siempre le había hablado de ella con orgullo, contándole historias de sus abuelos y bisabuelos que habían vivido entre esos muros centenarios. ¿Cómo era posible que la hubiera vendido? Sofía llegó al café donde siempre se encontraban para desayunar, con el periódico doblado en sus manos temblorosas. Diego ya estaba ahí, pero no era el mismo hombre que le había confesado su amor la noche anterior. Sus ojos evitaban los de ella, y sus manos jugaban nerviosamente con una taza de café que parecía no haber probado. «Diego», dijo Sofía sentándose frente a él. «¿Qué significa esto?». Le mostró el periódico. Él levantó la vista apenas un segundo antes de volver a mirar hacia abajo. «Era necesario, Sofía. Necesario. Anoche me dijiste que me amabas, y hoy descubro que vendiste lo más importante de tu vida. No lo entiendo». Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto que Sofía conocía bien y que significaba que estaba bajo mucha presión. «No puedes entenderlo porque no te he contado toda la verdad». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sofía. «¿Qué verdad, Diego?». Él levantó la mirada, y por primera vez ella vio algo que nunca había visto en esos ojos cafés. Miedo. «Estoy en problemas, Sofía. Grandes problemas». Diego respiró profundo antes de continuar. El café se había llenado con el bullicio matutino de los trabajadores que comenzaban su día, pero para Sofía era como si estuvieran solos en el mundo. «Hace 6 meses, mi empresa quebró», comenzó Diego. «No solo quebró, Sofía. Hubo irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Mi socio, Ricardo Mendoza, desvió fondos de varios proyectos gubernamentales importantes. Cuando todo salió a la luz, él huyó del país y me dejó enfrentando las consecuencias solo». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Pero tú no tuviste nada que ver con eso, ¿verdad?». Diego tardó demasiado en responder. «El problema es que las autoridades no lo ven así. Mi nombre está en todos los documentos. Aunque no supe nada del fraude, soy legalmente responsable. ¿Por eso vendiste la hacienda?». «Necesito el dinero para los abogados, Sofía, y para devolver parte de lo que se perdió. Es la única manera de evitar la cárcel». Sofía se recargó en el respaldo de su silla, sintiendo cómo las piezas de su mundo perfecto se desmoronaban una por una. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque sabía que esto pasaría». Diego señaló el espacio entre ellos. «Sabía que me verías diferente». «¿Y por qué me dijiste que me amabas anoche si sabías que todo esto iba a salir a la luz?». Diego cerró los ojos. «Porque quería tener una noche perfecta contigo antes de que todo se fuera al diablo». Sofía no pudo concentrarse en su trabajo el resto del día. Como periodista de investigación del periódico El Universal, estaba acostumbrada a descubrir verdades ocultas, pero nunca había tenido que aplicar sus habilidades a su propia vida amorosa. Esa tarde, después de que Diego se fuera del café con la promesa de que hablarían más tarde, Sofía decidió investigar por su cuenta. Algo en la historia no le cuadraba. Su primera parada fue la oficina del registro público de la propiedad. Si Diego había vendido la hacienda, debía haber un registro de la transacción. La empleada, una mujer mayor con lentes de cristales gruesos, revisó los documentos en su computadora. «Sí, aquí está», dijo. «La Hacienda San Miguel fue transferida ayer mismo a una empresa llamada Desarrollos del Valle S.A. ¿Puedo saber quién es el propietario de esa empresa?». «Lo siento,
Esa información es confidencial. Sofía sabía que había maneras de conseguir esa información. Tenía contactos en el mundo empresarial que le debían favores. Una hora después, estaba sentada en el elegante despacho de Mónica Reyes, una abogada corporativa que había sido su compañera de universidad. «Sofía, me da mucho gusto verte», dijo Mónica ofreciéndole un café. «Aunque me imagino que no es una visita social. Necesito que investigues una empresa para mí. Desarrollos del Valle S.A. Mónica tecleó en su computadora. «Aquí está. Es una empresa de reciente creación registrada hace apenas 2 meses. El propietario es...» Se detuvo. «Esto es extraño. ¿Qué pasa?» «El propietario registrado es Ricardo Mendoza, el nombre que Diego había mencionado esa mañana. Su socio, el que supuestamente había huido del país». Sofía salió de la oficina de Mónica con más preguntas que respuestas. Si Ricardo Mendoza había huido del país, ¿cómo era posible que hubiera registrado una empresa para comprar la hacienda de Diego? Decidió manejar hasta la hacienda. Aunque estaba a 2 horas de la ciudad, necesitaba verla con sus propios ojos. Tal vez encontraría alguna pista de lo que realmente estaba pasando. La hacienda San Miguel se alzaba majestuosa en el valle de Teotihuacán, rodeada de campos de maíz y magueyes. Sofía había estado ahí varias veces con Diego, y siempre se había sentido como si el tiempo se hubiera detenido entre esos muros coloniales. Pero esta vez era diferente. Había camionetas estacionadas en el patio principal y hombres con cascos amarillos caminando por la propiedad con planos en las manos. Se estacionó cerca de la entrada y caminó hacia el grupo de trabajadores. «Disculpen», le dijo a uno de ellos. «¿Qué está pasando aquí?» «Estamos haciendo una evaluación para un proyecto de desarrollo turístico», respondió el hombre. «Van a convertir esto en un resort de lujo». El corazón de Sofía se hundió. Diego siempre había dicho que prefería morir antes que ver la hacienda convertida en algo comercial. ¿Saben quién es el nuevo propietario? Sí, el señor Mendoza. Un tipo muy amable. De hecho, ahí viene. Sofía se volteó y vio a un hombre alto y elegante caminando hacia ellos. Cuando se acercó lo suficiente, ella pudo ver su rostro claramente. Era Ricardo Mendoza. Definitivamente no había huido del país, y por la manera en que la miró, él la reconoció también. «Usted es Sofía Martínez, ¿verdad?», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diego me ha hablado mucho de usted. Pensé que había huido del país», respondió Sofía directamente. La sonrisa de Ricardo se hizo más amplia. «¿Huir? ¿Por qué habría de huir? Soy un hombre de negocios respetable. Diego me dijo que usted desvió fondos y lo dejó enfrentando las consecuencias solo». Ricardo soltó una carcajada que sonó falsa en el aire de la tarde. ¿Eso le dijo? Ay, Diego siempre ha tenido una imaginación muy activa. Entonces, ¿por qué compró la hacienda? Porque él me la ofreció. Ricardo se acercó un paso. Me dijo que necesitaba dinero urgentemente y que era la única manera de conseguirlo. Yo simplemente le ayudé a un viejo amigo. Sofía sintió que algo no cuadraba en toda la historia. ¿Puedo preguntarle cuánto pagó por ella? 50 millones de pesos. Una ganga, considerando el valor histórico y el potencial turístico. ¿Y Diego está de acuerdo con convertirla en un resort? Por primera vez, la sonrisa de Ricardo vaciló. Bueno, eso son decisiones comerciales. Estoy seguro de que él entiende. Sofía se dio cuenta de que Ricardo estaba mintiendo, pero no sabía exactamente en qué. ¿Puedo ver el contrato de venta? Me temo que esa información es confidencial, respondió Ricardo, recuperando su compostura. Pero le aseguro que todo se hizo de manera legal y transparente. Mientras regresaba a su coche, Sofía no pudo quitarse la sensación de que había algo mucho más grande detrás de toda esta situación. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su instinto de periodista le decía que tanto Diego como Ricardo le estaban ocultando información importante. Decidió hacer lo que mejor sabía hacer: investigar a fondo. Al día siguiente, temprano en la mañana, se dirigió a los archivos del periódico. Si había algún escándalo financiero relacionado con la empresa de Diego, debía estar documentado en alguna parte. Después de 3 horas buscando, finalmente encontró algo: un pequeño artículo de la sección de negocios, publicado 6 meses antes. Irregularidades en constructora Hernández Mendoza, bajo investigación. El artículo era breve,
pero mencionaba que la Procuraduría General de la República estaba investigando posibles desvíos de fondos en varios proyectos de la constructora, incluyendo la construcción de 3 escuelas en el Estado de México. Lo que más le llamó la atención fue un detalle que Diego no había mencionado. La investigación se había cerrado 2 meses después por falta de evidencias suficientes. Si la investigación se había cerrado, ¿por qué Diego seguía diciendo que estaba en problemas legales? Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía Martínez? Sí, ¿quién habla? Me llamo Elena Vázquez. Trabajé como secretaria en Constructora Hernández Mendoza hasta hace 3 meses. Creo que necesitamos hablar. Elena Vázquez era una mujer de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una coleta y ojos que reflejaban nerviosismo. Se encontraron en un pequeño café en la colonia Roma, lejos de las oficinas corporativas del centro. ¿Cómo consiguió mi número?, preguntó Sofía. Tengo mis contactos, respondió Elena mirando constantemente hacia la puerta. Sé que usted es periodista y que está involucrada sentimentalmente con Diego Hernández. ¿Qué quiere decirme? Elena respiró profundo antes de continuar. Trabajé 5 años para esa empresa. Vi muchas cosas que no debía ver. Escuché conversaciones que no debía escuchar. ¿Cómo cuáles? La investigación de la PGR no se cerró por falta de evidencias, Sofía. Se cerró porque alguien pagó para que se cerrara. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Quién? Esa es la parte complicada. Elena sacó una carpeta de su bolsa. No fue Ricardo quien desvió los fondos. Fue Diego. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Eso no puede ser cierto. Ricardo descubrió lo que estaba pasando y amenazó con denunciarlo. Pero Diego le ofreció algo mejor: quedarse callado a cambio de una parte de las ganancias. Elena le mostró varios documentos fotocopiados. Estos son registros bancarios. Mire las fechas y los montos. Sofía revisó los papeles. Efectivamente, mostraban transferencias millonarias de las cuentas de la empresa a una cuenta personal de Diego, todas fechadas varios meses antes de que supuestamente Ricardo huyera del país. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque cuando renuncié, Diego me amenazó. Me dijo que si hablaba, se aseguraría de que nunca volviera a conseguir trabajo en esta ciudad. ¿Y Ricardo? Ricardo es muchas cosas, pero no es tonto. Sabe que tiene evidencias contra Diego y las está usando para su beneficio. Sofía salió de la reunión con Elena sintiéndose traicionada y confundida. Todo lo que creía saber sobre Diego se había convertido en una mentira, pero necesitaba escuchar su versión de la historia antes de llegar a cualquier conclusión. Lo llamó y acordaron verse en su departamento esa noche. Diego llegó con flores y una botella de vino, como si nada hubiera cambiado entre ellos. Sofía, sé que estos días han sido difíciles, pero necesito que me digas la verdad, Diego. Lo interrumpió ella. Toda la verdad. La expresión de Diego cambió inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Hablé con Elena Vázquez. Diego se quedó inmóvil por un momento que se sintió eterno. Elena es una empleada despechada que... Diego, vi los documentos. Sé que fuiste tú quien desvió el dinero. Él se dejó caer en el sillón, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. ¿Cómo conseguiste esos documentos? Eso no importa. Lo que importa es que me mientas. Diego se pasó las manos por el rostro. Tienes razón, te mentí, pero no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Sí, tomé el dinero, admitió finalmente. Pero no para mí, Sofía. Era para salvar la empresa. Diego le explicó que la constructora había estado en problemas financieros durante más de 1 año. Los proyectos gubernamentales eran su única fuente de ingresos estable, pero los pagos se retrasaban meses. Necesitaba el dinero para pagar a los trabajadores, para comprar materiales, para mantener la empresa a flote. Mi plan era devolverlo en cuanto cobráramos los proyectos pendientes. ¿Y Ricardo? Ricardo se dio cuenta de lo que había hecho, pero en lugar de ayudarme a solucionarlo, decidió aprovecharse. ¿Cómo? Me está chantajeando, Sofía. Me obligó a venderle la hacienda por menos de la mitad de su valor real. A cambio, él se queda callado sobre el desvío de fondos. Sofía pasó la noche dando vueltas en la cama, procesando todo lo que había descubierto. Diego había cometido un error, sí, pero sus intenciones no habían sido maliciosas. Ricardo, por el contrario, estaba aprovechándose de la situación para beneficiarse personalmente. Al día siguiente,
decidió tomar cartas en el asunto. «Tengo una propuesta», le dijo a Diego cuando se encontraron para desayunar. «¿Qué tipo de propuesta?» «Vamos a conseguir que Ricardo devuelva la hacienda». Diego la miró como si hubiera perdido la razón. «Sofía, es imposible. Él tiene todas las cartas en su poder». «No todas». Sofía sacó su teléfono y le mostró una grabación. «Ayer, después de que te fuiste, regresé a la hacienda. Hablé con Ricardo de nuevo, y esta vez grabé la conversación». Diego escuchó la grabación. En ella, se podía escuchar claramente a Ricardo admitiendo que había presionado a Diego para vender la propiedad por debajo de su valor de mercado. «Esto podría ser considerado extorsión», dijo Diego. «Exactamente. Y tengo un contacto en la Fiscalía Anticorrupción que estaría muy interesado en esta grabación, pero si presentamos esto, también saldrá a la luz lo del desvío de fondos». «No necesariamente». Sofía sonrió. «He estado investigando las leyes. Si devuelves el dinero voluntariamente y cooperas con las autoridades, es muy probable que solo recibas una sanción administrativa, no cargos penales». Diego se quedó pensando. «¿Y crees que Ricardo accederá a devolver la hacienda? Cuando se entere de que tenemos evidencias de extorsión y que estás dispuesto a cooperar con la justicia, no tendrá otra opción». El encuentro con Ricardo se programó para el día siguiente en un restaurante del centro de la ciudad. Sofía había elegido un lugar público para evitar cualquier tipo de confrontación violenta. Ricardo llegó puntual, vestido con un traje caro y una sonrisa confiada que se borró en cuanto vio las carpetas que Sofía y Diego tenían sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó sentándose frente a ellos. «Es tu oportunidad de hacer lo correcto», respondió Sofía. Diego empujó una de las carpetas hacia Ricardo. «Sabemos que me extorsionaste para vender la hacienda. Tenemos grabaciones que lo prueban». Ricardo abrió la carpeta y revisó los documentos. Su expresión cambió de confianza a preocupación. «Esto no prueba nada». «Al contrario», intervino Sofía, «prueba que aprovechaste la situación vulnerable de Diego para obtener una propiedad histórica a precio de ganga. Y también sabemos que nunca huiste del país», añadió Diego. «Todo fue una mentira para hacer que pareciera que yo era el único responsable del desvío de fondos». Ricardo se aflojó la corbata. «¿Qué quieren?» «Queremos que devuelvas la hacienda», dijo Sofía. «Diego está dispuesto a devolver el dinero que tomó prestado y a enfrentar las consecuencias legales de sus actos». «¿Y si me niego?» «Entonces presentaremos estas evidencias a la Fiscalía Anticorrupción». Sofía puso otra carpeta sobre la mesa. «Y estoy segura de que una investigación completa revelará muchas más irregularidades en tus negocios». Ricardo miró los documentos durante varios minutos. Finalmente levantó la vista. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Hasta mañana a mediodía», respondió Diego. Esa noche, Sofía y Diego caminaron por las mismas calles de Coyoacán, donde él le había confesado su amor solo una semana antes. Todo parecía haber cambiado, pero al mismo tiempo, Sofía sentía que finalmente conocía al verdadero Diego. «¿Crees que funcionará?», preguntó él. «Tiene que funcionar», respondió ella. «Ricardo es un aprovechado, pero no es tonto. Sabe que las evidencias que tenemos pueden arruinar su reputación y posiblemente meterlo en problemas legales serios». «Sofía, hay algo que necesito decirte». Ella se detuvo y lo miró. «Cuando te dije que te amaba, fue antes de saber si me ibas a ayudar o me ibas a abandonar. Mi declaración de amor no tenía nada que ver con mis problemas». «Lo sé, Diego». «¿Lo sabías?» Una mujer siempre sabe cuando un hombre le miente sobre sus sentimientos. Sofía sonrió. «¿Y tú no me estabas mintiendo sobre eso?» Se besaron bajo el mismo farol donde todo había comenzado. Al día siguiente, a las 11:30 de la mañana, Ricardo los llamó. «Acepto sus términos», dijo sin preámbulos. «Pero quiero que sepan que esto no se va a quedar así». «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego. «Quiero decir que Diego tendrá que devolver los 50 millones que le pagué por la hacienda». «Eso no es problema», respondió Diego. «Ya hablé con mi abogado. El dinero está listo para ser transferido». «¿Todo?» «Todo». Hubo un silencio largo en la línea. «Muy bien. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para procesar la reversión de la venta». Cuando colgaron, Sofía abrazó a Diego. «Lo logramos». «Sí, pero ahora tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice». «Lo enfrentarás, pero no solo». Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados, papeleos y declaraciones.
Diego cumplió su palabra y se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Anticorrupción para devolver el dinero desviado y cooperar con la investigación. Como Sofía había predicho, la cooperación voluntaria y la devolución completa de los fondos resultaron en una sanción administrativa y trabajo comunitario, en lugar de cargos penales. La hacienda fue oficialmente devuelta a Diego, y Ricardo desapareció de sus vidas tan súbitamente como había reaparecido. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Sofía a Diego mientras caminaban por los terrenos recién recuperados de la hacienda San Miguel. Primero, voy a restaurar la hacienda completamente. Quiero que vuelva a ser lo que era antes. Y después, quiero convertirla en un centro cultural, un lugar donde se preserve la historia y se promueva el arte mexicano. Sofía sonrió. Ese era el Diego del que se había enamorado. ¿Y nosotros? Diego se detuvo y la tomó de las manos. Nosotros vamos a empezar de nuevo, sin secretos, sin mentiras. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Se besaron entre los muros coloniales, sintiendo que finalmente habían llegado al final de una pesadilla y al comienzo de algo nuevo. Pero la vida rara vez es tan simple como parece. 3 meses después, cuando parecía que todo había vuelto a la normalidad, Sofía recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Señorita Martínez», habla el licenciado Ramírez, del bufete jurídico Ramírez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Represento a la señora Carmen Hernández, la abuela de Diego. Necesitamos hablar con usted urgentemente. ¿La abuela de Diego? Pero Diego me dijo que no tenía familia viva. Me temo que Diego no le ha dicho toda la verdad, señorita Martínez. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Después de todo lo que habían pasado, ¿Diego le seguía ocultando cosas? Se reunió con el abogado esa misma tarde en su oficina del Polanco. La señora Carmen Hernández tiene 89 años y vive en San Luis Potosí, explicó el licenciado. Está muy enferma, pero cuando se enteró de que Diego había vendido y recuperado la hacienda, insistió en que la contactáramos. ¿Por qué a mí y no directamente a Diego? Porque Diego le ha estado mintiendo sobre el estado de la hacienda durante años. El abogado le mostró una serie de cartas que Diego había estado enviándole a su abuela. En estas cartas, Diego le dice que la hacienda está próspera, que la está manteniendo como un orgullo familiar, que incluso está considerando casarse y criar hijos ahí. Sofía leyó algunas de las cartas. En todas, Diego hablaba de la hacienda como si fuera su hogar y su tesoro más preciado, nunca mencionando los problemas financieros o la venta. ¿Qué quiere la señora Carmen? Quiere conocerla a usted, y quiere que usted le diga la verdad sobre lo que realmente ha estado pasando. El viaje a San Luis Potosí fue silencioso. Sofía había decidido no decirle nada a Diego hasta después de hablar con su abuela. Necesitaba entender por qué él había mentido sobre no tener familia. La casa de Carmen Hernández era una construcción colonial más pequeña, pero igualmente elegante que la hacienda. La anciana la esperaba en un jardín lleno de bugambilias, sentada en una silla de ruedas pero con los ojos más vivos que Sofía había visto. «Así que usted es la famosa Sofía», dijo Carmen con una sonrisa. «Diego me ha escrito tanto sobre usted. Señora Carmen, yo sé por qué está aquí, mijita, y sé que mi nieto no le ha dicho que yo existo». Carmen le explicó que Diego había cortado casi todo contacto con la familia después de la muerte de sus padres. Era muy joven cuando ellos murieron en el accidente. Apenas tenía 18 años. Se culpó a sí mismo porque habían ido a visitarlo a la universidad en la Ciudad de México. Por eso se alejó. Él creía que si no hubiera estado estudiando tan lejos, ellos no habrían hecho ese viaje. Decidió que era mejor estar solo que arriesgar perder a más personas que amaba. Sofía comenzó a entender por qué Diego había ocultado tantas cosas, pero siguió escribiéndole cartas. Sí, porque yo insistí. Le dije que necesitaba saber que él estaba bien y que la hacienda estaba en buenas manos, pero nunca me dijo la verdad sobre sus problemas. Carmen tomó las manos de Sofía. «Mijita, ese muchacho lleva 10 años cargando con culpas que no son suyas, y ahora está enamorado de usted, pero tiene miedo de lastimarla o perderla. ¿Cómo sabe eso? Porque en sus últimas cartas habla de usted como yo hablaba de mi difunto esposo, y porque está aquí, buscando respuestas en lugar de huir». Sofía regresó a la Ciudad de México esa misma noche, con más piezas del rompecabezas de la vida de Diego. Lo encontró en la hacienda, supervisando los trabajos de restauración. «¿Dónde estabas? Te estuve llamando todo el día»,
dijo él cuando la vio llegar. Estaba en San Luis Potosí. Diego se quedó inmóvil. ¿Qué hiciste en San Luis Potosí? Conocí a tu abuela Carmen. La herramienta que Diego tenía en las manos cayó al suelo con un sonido metálico. Sofía, yo. ¿Por qué me dijiste que no tenías familia? Diego se sentó en un banco de madera que había estado restaurando. Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que las personas que amo se vayan. O peor, miedo de ser responsable de que les pase algo malo. Diego le contó la historia completa del accidente de sus padres, de cómo había vivido con la culpa durante años, de cómo había decidido que era más seguro mantener a las personas a distancia. Pero entonces llegaste tú, continuó, y por primera vez en 10 años quería que alguien se quedara, pero también tenía terror de que si te contaba toda la verdad, te alejarías. ¿Y por eso seguiste ocultándome cosas? Sí, y fue estúpido, lo sé, porque cada secreto que guardaba solo hacía más difícil estar contigo sin sentirme como un impostor. Sofía se acercó y se sentó a su lado. Diego, tu abuela está muy enferma, quiere verte. No puedo, Sofía, no después de todas las mentiras que le he dicho en mis cartas. Ella ya sabe la verdad, se la conté yo. Diego la miró con sorpresa. ¿Y qué dijo? Dijo que está orgullosa de ti por haber luchado para recuperar la hacienda, y que está cansada de que cargues con culpas que no son tuyas. Diego se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Vendrás conmigo a verla? Por supuesto. El reencuentro entre Diego y su abuela fue emotivo y sanador. Carmen había esperado 10 años para volver a abrazar a su nieto, y cuando finalmente lo hizo, ambos lloraron sin reservas. «Mijo, ya es hora de que dejes de castigarte», le dijo Carmen. «Tus papás estarían orgullosos del hombre en que te has convertido». Durante los 3 días que pasaron en San Luis Potosí, Diego le contó a su abuela toda la verdad sobre los últimos años, los problemas de la empresa, el chantaje de Ricardo, cómo Sofía lo había ayudado a recuperar la hacienda. «Esa muchacha te ama de verdad», le dijo Carmen a Diego mientras Sofía dormía. «No la dejes ir». «No lo haré, abuela». «¿Y cuándo me vas a dar bisnietos?» Diego se rió por primera vez en semanas. «Pronto, abuela, muy pronto». La noche antes de regresar a la Ciudad de México, Sofía y Diego caminaron por el jardín de la casa de Carmen bajo las estrellas. «Gracias», dijo Diego. «¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por buscar respuestas cuando hubiera sido más fácil alejarte. Te amo, Diego, con secretos, sin secretos, con problemas y sin ellos. Incluso sabiendo que soy un cobarde que ha estado huyendo de su propia familia durante 10 años, especialmente sabiendo eso». Sofía sonrió, porque significa que eres humano. Se besaron bajo el mismo cielo estrellado que había visto nacer el amor de los abuelos de Diego décadas atrás. 6 meses después, la hacienda San Miguel había sido completamente restaurada. Diego había cumplido su promesa de convertirla en un centro cultural, y la inauguración estaba programada para el día del aniversario de la muerte de sus padres. Sofía pensó que era una manera hermosa de honrar su memoria. La ceremonia de inauguración fue íntima, pero significativa. Asistieron artistas locales, historiadores, algunos funcionarios del gobierno y, por supuesto, Carmen, quien había hecho el viaje desde San Luis Potosí especialmente para la ocasión. Diego había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento de hablar, se dirigió directamente a Sofía. Hace un año, esta hacienda representaba el peso de las expectativas familiares y mis propios miedos. Comenzó. Hoy, gracias a una mujer extraordinaria que me enseñó que los secretos no protegen a nadie, representa algo completamente diferente. Sofía sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Sofía Martínez, continuó Diego, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Tú me salvaste. No solo me ayudaste a recuperar esta propiedad, sino que me ayudaste a recuperarme a mí mismo. Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante sencillo pero elegante. ¿Te casarías conmigo? Aquí, en la hacienda, rodeados de la familia que pensé que había perdido para siempre. Sofía miró a su alrededor. Carmen sonreía con lágrimas en los ojos. Los invitados esperaban con expectación, y Diego la miraba con una vulnerabilidad y un amor tan puros que no había duda posible. Sí, respondió. Sí, me casaré contigo. El aplauso que siguió resonó entre los muros coloniales como una celebración de nuevos comienzos. Un año después,
Sofía despertó en la misma habitación de la hacienda donde habían pasado su luna de miel. Diego ya no estaba en la cama, pero podía escuchar voces y risas provenientes del patio principal. Se asomó por la ventana y vio a Diego jugando con un grupo de niños que habían venido a visitar el centro cultural. Era sábado, y los fines de semana la hacienda se llenaba de familias que venían a aprender sobre la historia colonial de México. Carmen, que ahora vivía permanentemente en una casita que Diego había construido dentro de la propiedad, estaba sentada bajo la sombra de un árbol, tejiendo y supervisando las actividades con una sonrisa. Sofía se vistió y bajó a reunirse con ellos. «Buenos días, esposa mía», dijo Diego, dándole un beso. «¿Cómo amaneciste?» «Feliz», respondió ella simplemente. Y era verdad, a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de los secretos, las mentiras y los malentendidos, habían llegado a un lugar de honestidad y amor genuino. Diego había aprendido a confiar, no solo en Sofía, sino en la vida misma. Ya no vivía con miedo de perder a las personas que amaba, sino con gratitud por tenerlas. Sofía había descubierto que el amor verdadero no significa la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Y la hacienda San Miguel, que una vez estuvo a punto de perderse para siempre, ahora era el corazón de una nueva familia y un símbolo de que incluso las herencias más preciadas pueden ser restauradas cuando hay amor, perdón y segundas oportunidades. Esa tarde, mientras caminaban por los campos que rodeaban la hacienda, Diego tomó la mano de Sofía. «¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?», le dijo. «¿Qué? Que vendí mi herencia para proteger nuestro amor, pero al final fue nuestro amor lo que me ayudó a recuperarla». Sofía sonrió y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. «A veces las cosas tienen que perderse completamente para que podamos valorar realmente lo que significan», respondió. «¿Y tú? ¿Valoras lo que tienes?». Sofía se volteó hacia él, viendo en sus ojos la misma honestidad y vulnerabilidad que la había enamorado desde el principio. «Valoro cada secreto que me confesaste, cada mentira que me dijiste, y cada verdad que decidiste compartir conmigo después, porque todo eso nos trajo hasta aquí». Se besaron mientras el sol se ocultaba, sabiendo que habían construido algo sólido y verdadero sobre los cimientos de las lecciones más difíciles de sus vidas. Y en los muros centenarios de la hacienda San Miguel, su historia de amor se unió a las muchas otras que habían sido testigo de a través de los siglos, convirtiéndose en parte de la herencia que pasarían a las futuras generaciones. Epílogo. 10 años después. El sol de la tarde pintaba de dorado los muros de la hacienda San Miguel, cuando Sofía cerró su laptop y se estiró en la silla de madera que Diego había tallado especialmente para ella. Desde su estudio, que habían construido en lo que antes era el granero, podía ver el patio principal donde su hija de 8 años, Carmen, nombrada así en honor a la bisabuela que tanto la había mimado antes de partir en paz 3 años atrás, jugaba con su hermano menor, Miguel, de 5 años. Los niños corrían entre los pilares coloniales, persiguiendo a las mariposas que revoloteaban entre las bugambilias que Carmen había plantado antes de morir. Era una escena que se repetía cada tarde y que nunca dejaba de llenar el corazón de Sofía de una tranquilidad profunda. «Mami, ¿ya terminaste de escribir?», preguntó Carmen, apareciendo súbitamente en la puerta del estudio con las mejillas sonrosadas por la carrera. «Sí, mi amor. Acabo de terminar el último capítulo. ¿Es de la historia de papá y tú cuando se conocieron?». Sofía sonrió. Sus hijos conocían la historia de cómo sus padres se habían enamorado, aunque la versión adaptada para niños omitía los detalles más complicados sobre chantajes y desvíos de fondos. «Sí, es esa historia. ¿Y ya van a publicar el libro?». «Eso espero, cariño». Durante los últimos 2 años, Sofía había estado trabajando en una novela basada en su propia experiencia. Después de una década como periodista de investigación, había decidido probar suerte con la ficción, aunque sabía que la línea entre la realidad y la imaginación era muy delgada en este caso. Diego apareció en la entrada del estudio, cargando a Miguel en sus hombros. A los 45 años, tenía algunas canas en las sienes, pero sus ojos cafés seguían brillando con la misma intensidad que había cautivado a Sofía años atrás. «¿Cómo va la escritora más famosa de la familia?», preguntó, dándole un beso en la frente.
No soy famosa hasta que publiquen el libro, respondió Sofía, levantándose para abrazarlo. Ya eres famosa para nosotros, dijo Miguel desde los hombros de su padre, provocando risas de todos. La Hacienda San Miguel había evolucionado mucho en la última década. Lo que comenzó como un centro cultural ahora era también una residencia para artistas, un hotel boutique de fin de semana y el hogar de una familia feliz. Diego había logrado encontrar el equilibrio perfecto entre preservar la historia del lugar y adaptarlo a las necesidades del presente. «Papá, ¿mañana viene la gente de la televisión?», preguntó Carmen. «Sí, mi amor. Van a hacer un reportaje sobre la hacienda para un programa de viajes». Sofía sabía que Diego ya no se ponía nervioso con este tipo de entrevistas. Los primeros años después de recuperar la propiedad, cualquier interacción con medios de comunicación lo llenaba de ansiedad, temeroso de que alguien sacara a relucir su pasado. Pero el tiempo y la terapia, que Sofía había insistido en que tomaran juntos después de casarse, lo habían ayudado a hacer las paces con sus errores y sus miedos. «¿Iban a mencionar que mamá escribió un libro sobre ustedes?», insistió Carmen. «Solo si mamá quiere», respondió Diego mirando a Sofía con una sonrisa cómplice. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía y Diego se sentaron en el balcón de su habitación con 2 copas de vino, contemplando las estrellas que brillaban más intensamente lejos de las luces de la ciudad. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Sofía, una pregunta que se habían hecho mutuamente cada año en el aniversario de su primer beso. «Me arrepiento de haberte mentido tanto al principio», respondió Diego sin dudarlo, «pero no me arrepiento de nada más, ni siquiera de los errores que cometí, porque nos trajeron hasta aquí». «¿Y tú?», preguntó él. «Me arrepiento de no haber grabado más conversaciones con Ricardo», dijo Sofía con una sonrisa traviesa. «Hubiera sido material excelente para el libro». Diego se rió. «Hablando del libro, ¿estás segura de que quieres publicarlo?». «¿Por qué no estaría segura?». «Porque va a ser pública nuestra historia. La gente va a saber que está basado en hechos reales». Sofía había considerado esa posibilidad durante meses. La novela, aunque ficcionalizaba algunos elementos, era claramente autobiográfica. Cualquier persona que los conociera reconocería los eventos y los personajes. «Creo que nuestra historia merece ser contada», dijo finalmente. «No porque seamos especiales, sino porque es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el perdón, sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir a las mentiras y los errores. ¿Y no te preocupa lo que piense la gente?». «Diego Hernández», dijo Sofía, tomando su rostro entre las manos. «Hace 10 años me enamoré de un hombre que había cometido errores graves pero que tenía el valor de enfrentar las consecuencias. Si alguien juzga nuestra historia sin entender el contexto, es su problema, no el nuestro». Diego la besó suavemente. «Te amo, Sofía Hernández, y yo te amo a ti». Al día siguiente, mientras el equipo de televisión grababa el reportaje sobre la hacienda, Sofía recibió una llamada de su agente literario. «Sofía, tengo noticias», dijo la voz emocionada al otro lado de la línea. «¿Buenas o malas?». «Buenísimas. La editorial quiere publicar tu libro, y no solo eso, están interesados en los derechos para una posible adaptación audiovisual». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿En serio?». «En serio. Les encantó la historia. Dicen que es auténtica, emotiva, y que tiene todos los elementos de una gran novela romántica: amor, traición, redención, familia». Cuando colgó el teléfono, Sofía corrió al patio principal donde Diego estaba siendo entrevistado por el reportero de televisión. «Y para terminar», estaba diciendo el reportero, «¿cuál diría usted que es el secreto para mantener viva una propiedad histórica como esta?». Diego miró hacia Sofía, que le sonreía desde lejos. «El secreto es recordar que las propiedades históricas no son museos», respondió. «Son lugares donde la vida continúa, donde nuevas historias se escriben sobre los cimientos de las antiguas. Esta hacienda ha sido testigo de bodas, nacimientos, muertes, celebraciones y tragedias durante más de 200 años. Nosotros solo somos los guardianes temporales de esa continuidad». «Muy poético», comentó el reportero. «Mi esposa es escritora», explicó Diego. «Se me pega un poco de su talento con las palabras». Esa noche, la familia se reunió en el comedor principal para celebrar las buenas noticias sobre el libro. Carmen y Miguel no entendían completamente qué significaba,
que su mamá fuera a ser una autora publicada, pero captaban la emoción de sus padres y eso les bastaba para estar felices. ¿Podremos leer el libro cuando seamos grandes?, preguntó Carmen. Por supuesto, respondió Sofía. De hecho, espero que cuando lo lean, entiendan mejor cómo sus padres se conocieron y por qué esta hacienda es tan especial para nuestra familia. ¿Y van a hacer una película?, preguntó Miguel con los ojos brillantes. Tal vez, dijo Diego, pero si la hacen, tendríamos que encontrar actores muy guapos para hacer de mamá y papá. Ustedes pueden hacer de ustedes mismos, exclamó Carmen, provocando risas de todos. Más tarde, cuando los niños estaban dormidos, Sofía se sentó en su estudio a revisar el manuscrito una última vez antes de enviarlo a la editorial. Leyendo su propia historia desde la perspectiva de los años transcurridos, se sorprendió de cuánto habían crecido y cambiado ella y Diego. El hombre desesperado que había vendido su herencia familiar por miedo ya no existía. En su lugar había un padre amoroso, un esposo comprometido y un guardián orgulloso de la historia familiar. La mujer que había comenzado investigando una historia de amor por casualidad se había convertido en protagonista de esa misma historia. Diego entró al estudio con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Última revisión?, preguntó. ¿Última revisión? ¿Cambiarías algo? Sofía reflexionó sobre la pregunta. La novela era honesta sobre los errores, las mentiras y los momentos difíciles, pero también capturaba la belleza de la redención y el crecimiento. No, respondió finalmente. Creo que está lista. Cerró el laptop y se recargó en el pecho de Diego. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, le preguntó. ¿Qué? Que no termina con «vivieron felices para siempre». Termina con «vivieron felices, trabajando para siempre en su felicidad». Diego se rió. Eso sí suena a escritora. Es la verdad. El amor no es un destino, Diego. Es un viaje. ¿Y estás contenta con nuestro viaje hasta ahora? Sofía miró a su alrededor. El estudio estaba lleno de fotos familiares, premios de periodismo, plantas que Carmen había insistido en cuidar y dibujos que Miguel había hecho de la hacienda. En las paredes colgaban algunas de las cartas que Diego había escrito a su abuela Carmen durante todos esos años, enmarcadas ahora como recordatorios de que incluso las mentiras pueden venir del amor. Estoy más que contenta, respondió. Estoy agradecida. Afuera, la hacienda San Miguel dormía bajo las estrellas, guardando en sus muros de piedra no solo la historia de las generaciones pasadas, sino también las nuevas memorias que se creaban cada día. Y en algún lugar entre esas memorias, la historia de amor entre Diego y Sofía continuaba escribiéndose, una página a la vez. Al final, pensó Sofía mientras se quedaba dormida en brazos de su esposo, las mejores herencias no son las que se guardan intactas, sino las que se transforman con amor para las generaciones futuras. Y esa era exactamente la herencia que estaban construyendo juntos en la hacienda San Miguel.